compartir una reflexión que la he titulado de la siguiente forma: diagnóstico del corazón herido y novedad de la propuesta cristiana. Parece que lo lógico es que antes de comenzar a hacer esto se comience por un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cómo están las cosas, un diagnóstico, y también al mismo tiempo iluminando cómo la propuesta cristiana responde a ese diagnóstico. Entonces, voy directamente a ello y yo voy a decir que para entender dónde estamos, igual hay que decir que ha habido un cambio desde la modernidad a la posmodernidad, y quizás el momento actual se llama el de la posmodernidad. El momento de la modernidad fue un momento en el que el hombre rompió con sus raíces religiosas, pero el momento de la posmodernidad tiene unas características especiales que conviene conocer, porque para hacer un buen diagnóstico de dónde están las heridas de hoy hay que conocer nuestro tiempo, ¿no? Se ha pasado pues de la modernidad a la posmodernidad. Para hablar de estas épocas, de estas formas de pensamiento de cada época, a veces suele ser interesante ver cómo cada época se ve reflejada en una cierta figura mítica. Y la modernidad, algunos la definieron como desde la figura de Prometeo. Prometeo es aquel que desafió la ira de Zeus y se atrevió a ir al cielo y robar el fuego que solamente tenían los dioses, ¿no?, para ellos. Prometeo se atrevió a robar el fuego y traerlo a la tierra. Entonces Prometeo es imagen de aquel hombre que ha sido capaz de decir: antes el fuego únicamente se podía hacer cuando Dios mandaba un rayo y comenzaba a arder algo. Ahora el hombre es capaz de hacer el fuego él mismo. El hombre es capaz de hacer con piedras, con lo que sea, es capaz de hacer el fuego. Y es como la imagen del hombre que es capaz de preparar, de diseñar su futuro. El progreso del hombre no tiene límites. La modernidad está reflejada en esa imagen de Prometeo, que, bueno, como cree, ¿no?, que ha sido capaz de robarle a Dios el fuego, yo tengo la capacidad de construir el futuro, ¿no? Carlos Marx decía que en el calendario litúrgico filosófico que él quería hacer le iba a poner a Prometeo como el principal santo, el que le había robado a Dios el fuego. Yo ya no necesito de Dios, ¿sabes? Yo soy capaz de hacer el fuego. Entonces el futuro es mío y el hombre no va a tener límite en su progreso y en su desarrollo. La felicidad está en nosotros, en nuestra capacidad de ser felices y de desarrollarnos. Ese es Prometeo. La imagen de la modernidad. El hombre va a ser capaz de dominar el mundo y, claro, y hay que reconocer que el desarrollo científico-tecnológico ha sido impresionante. Muchos de vosotros estáis ahora mismo ahí con un móvil, que es un móvil, por Dios, es impresionante lo que es un móvil. Basta saber que el Apolo 13 llegó a la Luna con un ordenador que es bastante menos potente que el móvil ese que tenéis en vuestra mano. El ordenador que le llevó al Apolo 13 a la Luna tenía bastante menos capacidad que el de ese móvil, ese iPhone, ese smartphone que tenemos en la mano. O sea, ¿pero a dónde va esto? O sea, parece que con una capacidad así de desarrollarse lo tenemos todo en nuestra mano. No hay nada que nos pueda frenar, ¿no? Bueno, ese es Prometeo. Pero luego vino el siglo XX. Vino el siglo XX. Y entonces el siglo XX fue un tortazo fenomenal. Porque el hombre que parecía que iba a tener el futuro en sus manos, pues chocó con el egoísmo del corazón, con el odio del corazón, con el deseo de poder, de una manera tremenda con las ideologías, porque al haber roto con las raíces cristianas, con unas raíces espirituales, el hombre se convirtió en un lobo para el hombre.
Entonces vinieron dos guerras mundiales terroríficas, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa pretensión de que el hombre iba a poderlo todo, que tenía en su mano la capacidad de hacer un futuro perfecto, se estrelló con la realidad. Y fue, digamos, un fracaso absoluto, una decepción absoluta, ¿no? Entonces, de Prometeo se pasó a la imagen del Sísifo de Camus. Sabéis que la imagen del Sísifo es esa imagen en la que un hombre quiere subir una piedra a un monte que cada vez es más empinado según va subiendo la piedra, cada vez le cuesta más subirla porque cada vez el monte es más empinado, y cuando ya parece que la va a conseguir, se le escapa la piedra abajo rodando, vuelta a empezar y vuelta a intentar subir, que cada vez tiene menos fuerzas y cada vez es más imposible conseguir. Es decir, Camus y todos los existencialistas que vinieron después de la modernidad, el existencialismo se dio cuenta de que el progreso no podía conseguir la felicidad y que en el fondo existía una profunda decepción. Y el existencialismo derivó en la desesperación. No hay esperanza. En este mundo no hay esperanza, no hay felicidad posible, ¿no? Al final todos somos unos enemigos para los demás, ¿no? Y ese fue el segundo momento, ¿no? Y después llega un tercer momento, que es el de la posmodernidad. Y la posmodernidad más o menos se hace la siguiente reflexión: oye, mira, que hace falta ser tontos para empeñarse en subir la piedra a lo alto del monte, ¿no? Esa piedra que intenta subir a lo alto del monte es un intentar buscar un ideal puro y justo, ¿no? Pero que se le cae abajo, ¿no? Hay que ser tontos para estar intentando subir una piedra a lo alto del monte, ¿no? ¿Qué ideales vas a buscar? Déjate de ideales, ¿no? Vamos a vivir bien aquí abajo, vivamos que la vida termina enseguida. Lo importante es el bienestar. No puedes aspirar a otra cosa, a intentar vivir bien cómodamente, y esa es la posmodernidad, ¿sabes? La posmodernidad que se ha renunciado a buscar grandes ideales y que entonces cada uno subsiste pues en su bienestar. Y así como la modernidad estaba referida en Prometeo, el que le robó el fuego a Dios y se pensaba que ya lo iba a conseguir en todo, ¿no? Luego la decepción vino con ese mito del Sísifo de Camus. La tercera imagen, ¿quién la refleja? Pues la tercera imagen es la imagen de Narciso, del Narciso, de ese hombre que, pues eso, que se puso a mirarse, a gustarse a sí mismo, y al final se cayó y se ahogó en su propia imagen en el río. La imagen que hoy en día caracteriza a nuestra sociedad no es tanto la de Prometeo, aunque parece que el hombre a veces es soberbio, a veces parece que el prometeísmo continúa. La imagen que nos caracteriza no es tanto la del Sísifo de Camus, aunque sigue habiendo mucha desesperación. Y de hecho, cuánta gente se suicida, que eso es terrible, terrorífico. Y decimos, tengo derecho. En España se acaba de aprobar, hay una ley de eutanasia en la que se habla del derecho a suicidarse, del derecho a matarse. Pero bueno, ¿qué es eso, no? No tengo derecho a terminar mi vida. Eso tiene mucho de la desesperación de Camus. Pero aunque hay mucho de Prometeo y aunque hay mucho del Sísifo de Camus, fundamentalmente nuestra cultura está caracterizada por el narcisismo. ¿No? Que es un mirarse a sí mismo. Yo mime conmigo, voy a intentar pasármelo bien, ¿sabes? Y el mundo que vaya por su lado, lo importante es que yo este fin de semana pues estoy metido en mi burbuja, me encierro en mi burbuja y ahí comienzo y termino mis días, ¿sabes? Renuncio a los grandes ideales y estoy buscando mi placer personal. Yo creo que esto es lo que más caracteriza nuestro tiempo. Y luego yo creo que la herida de nuestro tiempo es esta,
es esta. Tiene algo de Prometeo, tiene algo de Sísifo, pero sobre todo está profundamente marcada por el narcisismo, que es una incapacidad de amar a alguien distinto de ti mismo. Es la incapacidad de salir de ti mismo, de sacrificarte, de entregarte, de olvidarte de ti mismo. Y se sufre mucho, ¿no? Se sufre mucho en esa imagen del narcisismo. Digamos, el narcisismo suele tener ¿qué características tiene? Bueno, pues básicamente a veces se confunde narcisismo con autoestima. No, yo es que tengo mucha autoestima. No, perdón, ser narcisista y tener autoestima, cualquier parecido es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Estás todo el día mirando al espejo, no es signo de mucha autoestima, que no. En el fondo, un narcisista es alguien que mendiga continuamente, mendiga protagonismo, mendiga atención, mendiga afecto, porque está siempre perpetuamente insatisfecho. Se queja de todo, no es feliz con nada. Reivindica atención, reivindica aprecio, elogio. Tiende a poseer a las personas, tiende a poseerlas. Tiene una hipersensibilidad muy grande. Y enseguida ve que me han despreciado, que me discriminan, que me decepcionan. Cuando alguien ha hablado mal de él, es totalmente vulnerable y se viene abajo. Se siente no valorado, la culpa siempre es de los demás. Pobrecito de mí. El narcisista suele tener dos versiones. La versión de quien es presuntuoso y pretende presentarse como contándonos todo lo bueno, yo soy un triunfador. Un triunfador se presenta como si fuese la novia, ¿no? La novia de la boda. Pero también el narcisismo tiene una versión que también yo creo que es más frecuente, en la que más que la novia de la boda o el niño del bautizo, pues es un poco como el muerto del entierro, que también el caso es que todo me quejo y todo, pobrecito de mí, porque mira, el caso es que aunque sea para decir qué mal estoy, uno puede ser narcisista diciendo qué bien estoy, y que todo el mundo me envidie, o puede ser narcisista diciendo qué mal estoy, para que todo el mundo tenga pena de mí. El caso es el yo-yo. Sientes yo, y nos salimos de esa. Claro, con una postura narcisista no se construye la vida, no se da la vida. Con una postura narcisista no se forma una familia. ¿Cómo se va a formar una familia? Con una postura narcisista no salen vocaciones sacerdotales. ¿Cómo va a hacer una vocación sacerdotal narcisista? A ver, eso no puede ser. Con una idea narcisista no se pueden tener hijos. ¿Cómo vas a tener hijos? Para tener hijos te tienes que olvidar de ti mismo. Te tienes que olvidar de ti. Vamos, Entonces, con esa idea narcisista no se construye el mundo. El mundo se termina. En el último, que apague la luz y que se traga la llave. No sabes por qué. Esa postura, vamos, es yo, y ahí se ha terminado todo. Ahora, se sufre mucho, siendo narcisista, se sufre mucho, porque en el fondo estamos llamados a amar y claro, con ese planteamiento se sufre un montón. Entonces, ¿por qué ha acontecido esto, este cambio cultural tan fuerte? ¿Por qué ha acontecido esto, no? Nuestra madre falleció hace 2 años y medio, así más o menos, ¿no? Y claro, pues tú ves cómo han cambiado las generaciones. Tu madre era todo menos narcisista, vamos, ¿no? O sea, el narcisismo era absolutamente contrario a los parámetros en los que una madre así sacrificada y entregada vivió, ¿no? Yo creo que también hay que explicar, para poder entender la crisis que vivimos, pues un poco la deriva que ha habido, pues digamos, en menos de un siglo. Que yo más o menos la diría, esto que os voy a decir ahora lo prediqué en el funeral de nuestra madre. Lo prediqué en el funeral de nuestra madre
porque yo era consciente de que también estábamos despidiendo, ella murió con 90 años, estábamos despidiendo a una mujer perteneciente a una generación de gente recia, sacrificada, olvidada de sí misma, ¿no? Entonces yo prediqué lo siguiente, prediqué que en este devenir de la cultura a lo largo de los últimos, digamos un siglo menos, ¿no? Menos un siglo. Los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. Claro, yo lo veo en la historia de Juan Pablo II. Es que claro, la historia de que vivió San Juan Pablo II, una de Dios, o alguien se rompe, pues alguien, vamos, un titán, ¿no? Pues los tiempos fuertes dieron a luz, los tiempos difíciles, perdón, dieron a luz gente fuerte. Ahora, ¿qué pasó después? Que la gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Es verdad, esa gente dio luz buenos tiempos. Ha habido un progreso muy grande en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en muchos lugares, esa gente fuerte que nació de tiempos difíciles dio a luz tiempos buenos, de progreso, etc. ¿Y qué pasó después? Que los tiempos buenos dieron a luz gente débil, muy débil, porque todo te lo han hecho, nunca has luchado en la vida por la supervivencia, has tenido todo el bienestar que has querido, no agradeces nada, porque en el fondo no has luchado por nada. Los tiempos buenos han dado a luz gente débil. Y finalmente la gente débil da a luz tiempos difíciles. Da a luz tiempos difíciles. Entonces yo me acuerdo que envié estas 4 reflexiones, después de aquel funeral las envié a redes sociales, diciendo, los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. Segundo, la gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Tercero, los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Y cuarto, la gente débil dio a luz tiempos difíciles. Y pregunté en redes, ¿en cuál de los 4 momentos crees que nos encontramos ahora? Se produjo allí un montón de respuestas, ¿no? Y la mayoría de las respuestas, había muchas que decían que estamos en ese momento en el que los tiempos buenos están dando a luz gente débil. Había muchos que decían eso. Pero todavía había más que se apuntaban a la siguiente, que la gente débil está dando a luz tiempos difíciles, ¿sabes? Bueno, dependiendo también del lugar, posiblemente estamos en la tercera o en la cuarta, dependiendo de los lugares. Yo creo que en España estamos claramente en la cuarta. La gente débil está dando a luz tiempos difíciles. Entonces, esto es clave para entender la herida del narcisismo. Es clave. Porque el narcisismo, ¿por qué ha ocurrido? Bueno, primero por la decepción de que Prometeo se pensaba que lo iba a conseguir todo, y tú puedes tener muchos logros y desarrollos científicos, etcétera, y tú ser un desgraciado. Porque tú puedes tenerlo todo y no tener nada, ¿sabes? Eso es perfectamente posible. Entonces, ¿de qué me sirve tener el fuego del cielo si resulta que yo no sé para qué vivo? Entonces, después viene la decepción de ver que el hombre es un lobo para el hombre, la decepción de los existencialistas, y finalmente hemos quedado con mezcla de lo primero y de lo segundo, que nunca termina de desaparecer, la desesperación y la soberbia de Prometeo, que siempre están ahí, pero sobre todo hemos terminado al final en la herida del narcisismo, que yo me encierro en mi burbuja, ¿sabes? Y en España hay un refrán que se dice, ande yo caliente y ríase a la gente, ¿no? Pues ya está. O sea, esa es la herida del narcisismo. Bueno, entonces creo que convenía, era necesario comenzar haciendo
este diagnóstico. El diagnóstico es importante para que luego podamos hablar. El diagnóstico es importante. Es verdad que yo he dicho, ¿no?, que el título de esta charla es Diagnóstico del corazón herido y novedad de la propuesta cristiana. Alguno diría, bueno, pues que bueno, claro, comenzar a decir ya que el corazón del hombre está herido es ser un poco negativo, ¿no? No hay que ser negativo. Yo creo que no estamos para decir ni optimistas ni pesimistas. Hay que ser, vivir en la verdad, vivir en la verdad. Entonces, cuando a veces se le acusa a la Iglesia de hacer una lectura pesimista del devenir del mundo, perdón, es que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Estamos en una cultura que no tiene esperanza, por ejemplo, solamente la crisis de natalidad tremenda, ¿no?, que existe en muchos países es totalmente significativa de la crisis de esperanza que existe en nosotros, ¿no? Creemos de verdad, por lo tanto, que hace falta clarividencia para entender que existe una profunda herida. Sin embargo, lo que vamos a intentar demostrar es que ese corazón herido es también un lugar en el que Jesucristo se muestra al hombre de hoy. Es así. En este ambiente hay lugar para Jesucristo. ¿O haría falta hacer otro mundo distinto para que el mensaje de Jesucristo pudiese ser recibido? No. Jesucristo en este mundo, en estas heridas, tiene un mensaje muy concreto que expresarnos. Yo creo que más concreto que nunca. Creo que, por ejemplo, la teología del Sagrado Corazón de Jesús, que en un tiempo nació como una respuesta frente a la crisis del jansenismo, la crisis del rigorismo, ¿no?, que tenía como miedo a Dios, ¿no? Existía una predicación deformada de la imagen de Dios, de manera que parece que a Dios se le tenía miedo, ¿no? Miedo a Dios. Y entonces fue providente que Santa Margarita María de Alacoque fue elegida para las revelaciones del corazón de Jesús, para que el hombre entendiese que Dios tiene corazón y que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Bueno, pues esa teología del corazón de Jesús, que nació así históricamente frente al jansenismo, hoy en día desde luego jansenismo no tenemos, eso está claro, ¿no? Esa especie de imagen del Dios que nos da miedo, eso es una cosa muy vamos, eso no existe en nuestros días. Pero la teología del corazón de Jesús sigue siendo totalmente necesaria por otro concepto. Porque el hombre tiene un corazón herido y necesitamos un corazón restaurador de nuestras heridas. Creo que esa imagen del corazón de Cristo restaurador de nuestras heridas tiene plena actualidad, ¿no? El corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Nuestro corazón es de Jesucristo. Jesucristo se nos muestra también herido por nuestros pecados, y viene como a sanar nuestro corazón herido. Bien, esta es un poco la tesis que yo vengo a presentaros, ¿de acuerdo? Y la voy un poco como a desarrollar. Bueno, también decir una cosa, que en esa posmodernidad hay grandes contradicciones. No pensemos que el narcisismo es todo ese egoísmo, no hay ningún ideal positivo. No, sí que subsisten ideales, claro. O sea, cuando decimos que la herida principal es el narcisismo, con esto no quiero yo decir que no haya ningún ideal en este mundo. Sí existen ideales, pero son ideales los que subsisten en este mundo, que están de alguna manera
desconectados unos de otros, ¿no? Son ideales que ahí permanecen, pero que no, entre ellos no están trabados, no tienen una unidad interior. C.S. Lewis es un autor de la primera parte del siglo XX, que él ponía la siguiente imagen, ¿no? A la modernidad le ocurre como cuando vamos a alta mar y allí descubrimos que hay un naufragio. Y allí ves que hay un remo que está flotando, un mástil de un barco de madera, y ves que hay flotando distintos elementos, pero claro, entre ellos en un tiempo formaron un barco, solo que vino una tempestad, el barco lo desarboló y ahí quedan flotando elementos, ¿no? Dice, algo así pasa con la modernidad. Como hubo en la modernidad una crisis tremenda y el barco se desarboló, han quedado valores flotando, que cada uno de ellos pues tiene valor, pero claro, entre ellos no están desconectados, ¿no? Entonces, esto es muy típico de este momento. Existen ciertos valores, porque por ejemplo, pues hoy en día está muy bien visto, gracias a Dios, está muy bien visto el respeto de la naturaleza. Qué bien, ¿no? La ecología, qué bien, ya, pero bueno, la ecología está bien vista, pero al mismo tiempo que después reivindicamos el aborto. ¿Eso cómo es eso, no? ¿Cómo podemos tú decir que respecto a la naturaleza? O sea, existen grandes contradicciones porque se ha rescatado del naufragio, se ha rescatado algún resto, ¿sabes? Pero claro, no se ha conformado una unidad de coherencia como tiene la doctrina social de la Iglesia. Porque si por algo se caracteriza la doctrina social de la Iglesia es por la coherencia del conjunto de las cosas. Y por la misma coherencia la doctrina social de la Iglesia nos habla, pues por ejemplo, de la ecología, de la castidad, de la solidaridad con los países más pobres, de cualquier tema, pero formando todo un conjunto, no un valor desencajado de los otros, claro. Entonces nuestra cultura se caracteriza por esas incoherencias, ¿no? Pues esas incoherencias que conforman, por ejemplo, mantenemos el dogma de la libertad. Qué bueno, porque también nosotros creemos en la libertad, ¿no? Ya, pero ¿cómo es posible que usted reivindique la libertad como el valor supremo para que luego, de forma acrítica, asuma lo políticamente correcto y ya de repente lo políticamente correcto se convierte en una dictadura ante la cual no hay libertad? Esto ha ocurrido. Yo me acuerdo que que en mis tiempos jóvenes lo que se llevaba era reivindicar la libertad y la objeción de conciencia. Hay que respetar la objeción de conciencia. Oye, ha pasado el tiempo y se acabó la objeción de conciencia. El que no piense como ese que mande no tiene objeción de conciencia. Y ahora en España se ha aprobado una ley de aborto en la que se niega la objeción de conciencia a los sanitarios. O sea, que es que yo voy a tener obligación de colaborar en un aborto, ¿o qué? Pero ¿no decía usted que creía en la libertad y la libertad de conciencia? No. Es una reivindicación contradictoria. O por ejemplo, en un tiempo se habló del relativismo. No existe una verdad absoluta. Lo cierto es que hay que ser no dogmático, hay que ser relativista ya, hasta que usted alcanza el poder. Una vez que ha alcanzado el poder, ha impuesto la dictadura del relativismo. O sea, ahora sí que o sea, los valores que se defienden de una manera incoherente y desgajada. Pero sí que es cierto que existen ciertos valores y te encuentras con personas que al mismo tiempo que son narcisistas, pues sobre todo por internet, pues proclaman la solidaridad con los pueblos más desheredados de la tierra, sobre todo por internet, o sea, porque es muy fácil hacer un hashtag de esos de solidaridad con los no sé qué. A ver, un momento, todo lo que no sea pues que yo cambie de vida, para ayudar a los demás, no sé de qué estamos hablando. Incluso fijaros, y continúo con el diagnóstico,
No está claro, es verdad que el narcisismo se caracteriza por ser muy materialista, pero también es bueno caer en cuenta de que el mismo devenir cultural no queda claro que el corazón del hombre hoy en día sea fundamentalmente materialista, porque el corazón del hombre de hoy suspira por algo más que el materialismo. No le llena el corazón el materialismo, y el materialismo no está bien visto. O sea, no está bien visto ser un materialista en nuestra cultura. Pues ahora que lo seamos, pero el narcisismo no está satisfecho del materialismo. Suele ser muy interesante ver cómo evolucionan en el mundo los spots publicitarios, porque los spots publicitarios suelen recurrir en cada momento a los valores que están en alza en la cultura. Buscan el resorte que tenga más fuerza en el corazón del hombre para tener éxito en la campaña publicitaria, ¿no? Entonces, en los años 80, los spots publicitarios sobre todo tocaban el resorte de la estética. En los años 90, los spots publicitarios tocaban el resorte de la salud. Allá por el año 2000, los spots publicitarios utilizaban el resorte de la superación física. Pues los deportistas, los triunfadores, ¿no? En el año 2010, los spots publicitarios sobre todo subrayaban la superación mental, el hombre inteligente, etcétera, ¿no? Y en el momento actual, fijaros, es curioso porque los spots publicitarios en estos años 20 están de alguna manera como pretendiendo también transmitir una especie de conocimiento de sabiduría de la vida. Y es curioso esto. Muchos spots publicitarios, incluso de ellos los que están recibiendo premios publicitarios, intentan transmitir un pequeño relato de la sabiduría de la vida, lo cual quiere decir, por ejemplo, pues estoy acordándome de uno que ha recibido el premio a la publicidad el año pasado en España, ¿no? Pues es un licor, pero que el spot publicitario quiere transmitir. Es importante que nos veamos más, que nos encontremos más. La vida es un encuentro, es importante encontrarse, necesitamos vernos. La familia tiene que verse, tiene que encontrarse. Es curioso que no es verdad que el materialismo llene el corazón del hombre. Luego lo cierto es que buscamos otros valores, ¿sabes? Buscamos valores superiores, ¿no? Todo esto nos viene a recordar que el hombre busca una trascendencia, y por mucho en que la haya negado teóricamente, y por mucho en que en teoría, en la práctica, se haya encerrado en buscar el placer, en el narcisismo, en su subjetividad, lo cierto es que el corazón del hombre está insatisfecho. Está profundamente insatisfecho y busca valores, los busca, pero no termina de encontrarlos. Tiene el riesgo de que cuando busque algunos valores los busque de una manera ideologizada, como hoy en día ocurren las nuevas ideologías, porque cuando nos han roto, nos han cortado las raíces cristianas, nos han desvinculado, nos han dejado sin ideales. Entonces el hombre es muy manipulable y las nuevas ideologías, sobre todo la ideología de género y el pensamiento único del nuevo orden mundial, pretenden sustituir el alma del hombre. Y como el hombre se había quedado sin alma cristiana, entonces dice, y el materialismo no me llena, ¿con qué lleno mi corazón? Y entonces tienes que buscar un sustituto a tus ideales cristianos. Y entonces, ¿dónde encuentro ese sustituto? Y mucha gente lo está encontrando pues en una nueva ideología que ahora me la presentan y que me está diciendo, pues como si fuese una nueva religión, me pretende hacer una relectura de la historia, incluso diciéndome en la historia, hasta por ley, ¿no? Como también ha ocurrido en España, ¿no? Ley de memoria histórica. Le voy a decir a usted en la historia quién era el bueno y quién era el malo.
Oiga, pero la historia se puede someter a una ley. Usted me va a decir a mí, ¿a quién yo debo de decir que ha sido el bueno y ha sido el malo? Me lo va a decir usted por ley a mí. O sea, no me permite ni pensar a mí. Es como una nueva ideología que ocupa el lugar que ha ocupado el alma cristiana. El alma cristiana. Y el hombre es manipulado, ¿no? Es manipulado porque se había quedado sin defensas. El hombre narcisista es muy vulnerable, porque le faltan ideales, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que aquí llega el momento en el que vamos a hacer, si esta es la situación, y hasta ahora me he prodigado un poco en el estado de la cuestión, así están las cosas, así están las cosas, yo creo que vamos también ahora a decir que desde estas heridas existe una gracia sanadora de Jesucristo para estas heridas, ¿no? Estas heridas se caracterizan por una fractura interior en el hombre, ¿no? Una falta de unidad interior. Estamos llenos de contradicciones, de rupturas, de experiencias de dualismos, de deseos irreconciliables, ¿no? Tengo deseos que son irreconciliables entre sí y sin embargo la gracia de Cristo es unificadora, integradora. La gran respuesta de Jesucristo al corazón herido del hombre de hoy es, primero, frente a la gran crisis de identidad que tenemos de qué es el hombre, proclamar, ¿no?, delante del mundo que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Hablarle al mundo de hoy de que existe un alma espiritual, de que el hombre no es un animal más, que el hombre tiene una dignidad que le distingue del resto de la creación, que es imagen y semejanza de Dios. Y quizás esto creo que es importante subrayarlo porque una de las derivas de la crisis a la que estamos llevando es el no reconocimiento de la dignidad del hombre. Y el animalismo también está entrando de alguna manera a llenar pues el afecto del hombre, como si resulta que ahora la relación nuestra con los animales fuese la que fuese a suplir el vacío del corazón del hombre. Hemos empezado a ver ya en algunos países pues como que a los perros, a las mascotas se les saca en carritos de coche y se les pasea, Entonces, bueno, yo recuerdo haber mandado una imagen de esas a redes sociales, ¿no?, diciendo que esa foto, esto no es una fotografía, dije yo en aquel mensaje, esto es una radiografía de la crisis de identidad antropológica, moral y espiritual de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, dije eso y algunos se le revolvían, como la niña del exorcista, se giraba en la cabeza, ¿no? Decía, pero hombre, a ver, o sea, sin duda alguna tenemos que proclamar ante el mundo qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es imagen y semejanza de Dios. Y existe una dignidad en el hombre. Recuerdo que Julián Marías, aquel gran filósofo, a la Iglesia nos pedía, hablen ustedes más del alma humana, hablen del alma humana. Dios infundió en aquel soplido en Adán, infundió el alma humana y le dio vida. Cada vez que viene un ser humano a este mundo, hay un acto creador de Dios que crea el alma. Allá donde los padres engendran el cuerpo en la unión del espermatozoide y el óvulo, en ese mismo momento hay un acto creador de Dios, como lo hubo en el principio del tiempo, para crear el ser humano. Entonces, esto tiene una fuerza tremenda que tenemos que subrayar. El alma humana viene por creación directa de Dios. Por eso nosotros hablamos de la procreación. El hombre se procrea
porque colabora con Dios en la creación. Dios crea en fondo un alma al mismo tiempo que el hombre está engendrando. Subrayemos esto, ¿eh? El hombre se procrea, no se reproduce, no, perdón, se reproducen los animales. Los animales se reproducen, los hombres se procrean, porque hay un acto creador de Dios en la llegada del hombre al mundo. Y esto tenemos que subrayarlo al máximo. Esto descubre tu identidad, descubre tu dignidad. Y el alma es inmortal. El alma es inmortal. Creo que este aspecto es clave y determinante, ¿no?, para descubrir la dignidad del hombre. Es una gran noticia ante el mundo. Pero es que además el cristianismo le añade a este anuncio de la inmortalidad del hombre el de la promesa de la resurrección de nuestro cuerpo, el de la promesa de que todo yo, no solo alma, sino cuerpo unido al alma, estamos llamados a participar de la glorificación de Jesucristo. Entonces, frente a la crisis de identidad, descubrir, sobre todo aquí yo creo que hay el tema de en una ocasión me preguntaron, si usted tuviese que, en una universidad, ¿no?, en una universidad civil, le dijesen, señor obispo, ¿puede usted dar una asignatura de teología en la facultad para tener su púlpito allí? Pero elija una asignatura. Pero claro, la teología tiene muchas. ¿Cuál elegiría? Yo me acuerdo que dije la antropología teológica, porque creo que en este momento la antropología teológica es aquella que está proclamando la espiritualidad del hombre y su imagen y semejanza de Dios, y es entenderse el hombre a sí mismo desde Dios. Es que el hombre solo se entiende a sí mismo desde Dios. La antropología teológica es clave en el diálogo entre teología y razón en nuestro tiempo. En segundo lugar, por lo tanto, frente a la crisis de identidad, proclamación de quién es el hombre, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. La espiritualidad del hombre, llamado la eternidad. Segundo lugar, ¿en qué fundamos la dignidad del hombre? ¿En qué se funda la dignidad del hombre? ¿En qué se funda? Porque bueno, se funda en nuestra salud, en nuestra salud. Si la dignidad se funda en nuestra salud, claro, viene enseguida pues el quitarnos de en medio cuando nuestra salud pues claro, falla, pues tú verás, nos quitamos de en medio. En nuestra inteligencia, o sea, la dignidad la da la inteligencia. Entonces la gente que tiene menos capacidad intelectual pues es menos digna, ¿no? O sea, ¿en qué se funda? A ver, esta es otra de las grandes afirmaciones que el mundo necesita escuchar. La dignidad del hombre se funda en ser amado, en que Dios te ha amado. Hubo un caso que para mí, yo lo seguí entonces hace ya 10 años, me parece, o más. Fue uno de los primeros casos de eutanasia que hubieron en Italia. Una tal Eluana, no sé si os acordáis, una tal Eluana que estaba pues en un coma después de un accidente, en un coma prolongado. Su padre pidió pues, que le desconectasen y punto, ¿no? Y las religiosas que atendían ese hospital, las religiosas luchaban por Eluana y luchaban entre las religiosas y el padre. Y aquello fue un auténtico espectáculo, porque claro, en la opinión pública italiana había un debate entre esas religiosas que amaban a Eluana y le cuidaban todos los días, y un padre que claro, que se la quería quitar de en medio, ¿no? Y cuando comparecieron delante del juez, recuerdo que había religiosas,
nosotras pedimos poder seguir amándola y dejándonos amar por ella. Porque existe un amor que es el que funda la dignidad de esta persona. Fue tremenda esa declaración ante un tribunal de unas religiosas, que proclamaron que la dignidad del hombre consiste en que es amado. Soy amado, luego existo, con perdón de Descartes, que dijo aquello de pienso, luego existo. Pues pienso, luego existo. Pues por sí que has dicho algo, hijo. O sea, a ver, soy amado, luego existo. O sea, yo existo porque he sido amado. Ha habido un amor que me ha dado a luz. Nadie nace por equivocación. Nadie nace por equivocación. Detrás de una, cuando se dice, ¿no? La decepción que existe es que he sido un hijo no deseado. Es que esta persona tiene una profunda herida porque ha descubierto que fue un hijo no deseado o ha intuido que era un hijo no deseado. ¿Te dais cuenta de eso? ¿Qué heridas suele crear? ¿Qué heridas genera eso? Que alguien perciba que yo he sido un hijo no deseado. Bueno, eso que la psicología está perfectamente detectado, eso es así. Bueno, pues la gran noticia es que Dios te deseó y pensó en ti desde toda la eternidad. Incluso aquel que nació de una manera indebida en la que sus padres no se habían abierto a la vida y fue un hijo no deseado para sus padres, sin embargo Dios estaba por encima de ese pecado, Dios estaba por encima de ese pecado y Dios le amaba y Dios le deseaba. Y eso hay que anunciarlo al mundo, hay que anunciarlo al mundo. Tú tienes para Dios una dignidad que está por encima del pecado de tus padres. Esa afirmación es clave, ¿no? En tercer lugar, nuestra vocación comunitaria que nace de la familia, nuestra vocación familiar, que es otra gran anuncio al mundo. Nosotros no somos individuos, somos personas. Y la persona, Dios, que es relacional, la persona es relacional, ¿no? O sea, el amor solamente puede existir entre personas, con perdón de quienes dicen, ¿no?, que sienten el amor de los perros más que de las personas. Perdón. A los perros no se les puede amar, ni ellos te pueden amar a ti, en el sentido estricto del término. Otra cosa es que hablemos de afecto y tal, pero el afecto no se puede tener. En el sentido estricto del término, el amor es interpersonal, Entonces, otro gran anuncio que estamos llamados a hacer al mundo es el anuncio de la familia como un lugar en el que el hombre se abre a las relaciones personales. Frente a un mundo en el que la soledad está creciendo exponencialmente como una gran prisión que nos tiene encerrados. El mundo está aquejado de la soledad. Es un gran mal que aqueja al mundo. La familia, San Juan Pablo II habló del Evangelio de la familia y dijo una expresión inolvidable: en la familia y en la vida, en la familia y en la concepción de la vida se juega el futuro de la humanidad. Entonces creo que este es un gran anuncio que el mundo necesita escuchar, que hemos descubierto nuestra propia dignidad, esa que Dios nos ha dado a través del seno de la familia. Mis padres, ¿os dais cuenta cómo Dios ha querido que el hombre llegue al mundo? Dios ha querido que el hombre llegue al mundo a través de un acto de amor del padre y de la madre, que sea reflejo del amor infinito que Dios te tiene. Dios te ama. Y el amor de Dios que te da la vida, Dios ha querido que sea un acto de amor, el que esté en el origen de la vida. Y hay que subrayar
que el cuidado de la familia, el cuidado de la dignidad de la familia es clave y determinante para la felicidad del hombre. Dime cómo es tu familia, dime en qué familia has nacido y te diré en gran medida pues cuáles pueden ser, ¿no?, tus heridas, tus límites y tus virtudes, porque es así, somos hijos de las familias en las que hemos nacido, lo cual no quiere decir que las heridas que hayamos recibido en el seno de la familia no puedan ser abordadas, porque el Señor está por encima, ¿no?, encima de toda circunstancia. Entonces hay una gran tarea, ¿no?, que es la tarea de anunciar al mundo el don de la familia y no avergonzarnos de ella, y descubrir en ella la imagen de la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvieron en la tierra una Trinidad en minúscula que era Jesús, José y María. Jesús, José y María eran un reflejo de la Trinidad del cielo. Y cada uno de nosotros estamos llamados, ¿no?, a llevar a nuestra vida el reflejo de esa familia de Nazaret. Cuarto gran anuncio. En nuestro mundo en el que el narcisismo ha generado tantas esclavitudes, el hombre ha perdido su señorío, ha perdido su capacidad de ser dueño de sí mismo. Y nunca habíamos hablado tanto de libertad y paradójicamente nunca habíamos sido tan esclavos. Estamos llenos de esclavitudes, estamos llenos de adicciones. El hombre posmoderno es muy débil, está atrapado por montones de cosas. Recuerdo un chiste de Miguelito, del compañero de Mafalda, que iba paseando y ve una lata que está en un costado, pasa para adelante, pero luego mira la lata, vuelve y le pega una patada, ¿no? Y dice, hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Me dice, no he podido resistir la tentación de darle una patada a la lata, ¿no? Y dice Miguelito, hasta mis debilidades son más fuertes que yo. A ver, la verdad es que es un buen reflejo de la debilidad, en la que la posmodernidad y el narcisismo nos ha entregado. Estamos llenos de adicciones. Nunca el hombre ha sido más esclavo que el momento presente. Esclavo de tu bienestar, esclavo de tus apetencias. Cuando se dice, no, yo hago lo que me apetece, ya, tú haces exactamente lo que acabas de decir, tú haces lo que la apetencia te manda, porque la apetencia te tiene absolutamente aprisionado. Hago lo que me da la gana, claro, la señora gana esa te tiene a ti agarrado por el cuello, entonces en cada momento haces lo que la señora gana te está mandando, y es totalmente previsible lo que vas a hacer, siempre lo cómodo, siempre lo placentero, siempre lo... Entonces hay por ejemplo, un tema que es clave, durísimo en nuestros días, que es la adicción a la pornografía. Por ejemplo, el tema de la adicción a las nuevas tecnologías, que es un tema que no nos lo tomamos suficientemente en serio. Las nuevas tecnologías han sido diseñadas en buena medida para ser adictivas. Hay por ahí un reportaje, que lo buscaréis fácilmente por internet, un reportaje que se hizo en Silicon Valley, en este lugar ahí, ¿no?, de California, en el que están las sedes de los informáticos, ¿no?, de las grandes compañías tecnológicas. Y entonces en ese reportaje se ve cómo en torno a esos centros han surgido bastantes colegios privados muy caros para los hijos de los grandes tecnológicos, ¿no? Y lo curioso es que en todos esos colegios tienen como norma que hay cero tecnología.
Y son los hijos de quienes han diseñado la tecnología, que deciden que a mi hijo no va a tener nada de tecnología. Y claro, y cuando en el reportaje le preguntan a los directores de los colegios, ¿ustedes por qué han tenido esta opción pedagógica, no? Entonces él responde al periodista, bueno, nosotros por petición de los padres, ¿no? Pero claro, pues, ¿qué padres son y qué petición te han hecho? A ver, ¿qué trampa hay aquí? Ustedes han diseñado esto ante un hombre débil lo han diseñado para que esto sea para el que le tenga atrapado. Le tiene atrapado pues como un alcohólico o como alguien que está pues también atrapado por la adicción a los juegos de azar, que entra en un bar y de repente las maquinitas meten un ruido y generan en él una especie de llamada irresistible en él. Bueno, estamos llenos de esclavitudes. Y entonces creo que Jesucristo se presenta queriendo darnos un señorío, queriendo rescatar nuestra voluntad de tantas esclavitudes. Nos quiere mostrar que no es lo mismo apetecer y querer, que lo que a ti te y lo que tú quieres no es verdad que sea lo mismo. Nos han engañado diciendo que lo que quieres es lo que te apetece. No es verdad. Muchas cosas que me apetecen, no es verdad que las quiero. Y hay cosas que quiero que igual no me apetecen, ¿no? Entonces, Jesús ha venido para rescatar nuestra voluntad, para darnos el señorío, para que seamos verdaderamente libres, porque sin ese señorío no se es libre, se es absolutamente dependiente, ¿no? Y esclavo, ¿no? Entonces no es verdad que la libertad sea hacer lo que me dé la gana, no es verdad, eso no es libertad. La libertad es la capacidad de determinarme para el bien. Es mi capacidad de determinarme para el bien, que lo dijo San Agustín hace pues algo así como 1500 años o 1600. La capacidad del hombre de determinarse para el bien, eso es libertad. Entonces, este cuarto punto, ¿no?, al que me refiero, frente a las esclavitudes, ¿no?, recibir el señorío de Jesucristo, que nos libere de las esclavitudes. Y en quinto lugar, hago un pequeño repaso de los cuatro puntos anteriores. El primero ha sido, frente a la crisis de identidad, explicar quién es el hombre, en esa antropología teológica a la que me refería, ¿no? Segundo lugar, explicar ante la falta de autoestima la dignidad del hombre. ¿En qué se funda la dignidad del hombre? En haber sido amado por Dios. Tercer lugar, la vocación familiar del hombre. En cuarto lugar, recibir de Jesucristo el señorío que nos permita ser libres, ¿no? Y en quinto lugar, también el cristianismo hoy nos quiere dar capacidad crítica, capacidad de crítica frente al mundo. Existe hoy el riesgo de que la ideología de género pretenda erigirse como en el dogma universal, que yo definiría la ideología de género como respirar por nuestras heridas, convertir las heridas en pulmones. Oye, mira, las heridas no son pulmones, ¿eh? Las heridas son heridas. Ahora tú no pretendas decir que yo, mis heridas, mi narcisismo, etcétera, las voy a constituir en una ideología y voy a hacer de ellas un dogma y la constituyo en ideología de género, ¿no? Es como elevar a la categoría de derechos las heridas del hombre. A ver, mis heridas son derechos. ¿Qué derechos? A ver, mis heridas son heridas. Mis heridas son heridas. Yo no puedo respirar por mis heridas. Yo respiro por los pulmones, ¿eh? Entonces, esa pretensión de rediseñar la antropología, de hacer una ingeniería antropológica impuesta,
pues esa negación de la naturaleza, esa ideología del deseo, lo que el hombre desee, eso es lo que va, lo que va. Estos días en España estamos teniendo unos casos tremendos, porque claro, ¿no? del derecho del derecho a la determinación de género, como estas cosas no tienen límite, pues también se está pasando al derecho a la determinación de especie. Y entonces también tenemos ahora mismo en las redes no solo los transgénero, sino los transespecie. Las personas que se consideran, yo soy un perro encerrado en un cuerpo humano. Bueno, pues vale, pues yo soy no sé qué. A ver, ahora mismo tenemos en España bastantes casos al respecto. Porque claro, si existe el transgénero, ¿por qué no va a existir el transespecie? Si yo soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, pues yo soy una cebra encerrado en un cuerpo de mujer. No, pero además es que esta chica española que se considera una cebra, la tenéis ahí en las redes sociales en todas las esquinas, ¿no? Y claro, pues a ver quién le contesta. Si la ideología del deseo va a ser, si mi deseo va a ser el criterio último, pues está todo dicho. Si mi deseo va a ser el que constituye la verdad, está todo dicho. Claro que alguien le vendrá, pero tú cuando estés enferma, ¿a dónde vas a ir? ¿Al veterinario o al médico? A ver, hija, cuando estés enferma vas a ir al médico, no vas a ir al veterinario. Entonces es que al final la realidad, o sea, la negación de la realidad, la negación de la naturaleza, como ideología, tenemos que tener también la capacidad crítica frente a ella, porque es que si no existe esa capacidad crítica, es que al final el cristianismo tiene que tener también una apología, una capacidad crítica, una respuesta frente al error. Y creo que ante la crisis del pensamiento, también Cristo ha venido para dar un sentido de pensamiento, un sentido apologético. Y todo hay que integrarlo. Es muy importante que nos sepamos amados por el Señor incondicionalmente, pero también el Señor nos ha dado una razón para responder a los errores. Y la razón hay que utilizarla para responder a los errores. Hay que formarse bien y la razón tiene que tener argumentos pues, para desenmascarar esto que es pues una tontería, esto que no sé qué y esto de más allá. Dios nos ha dado una razón, ¿no? Y Cristo es el amor y Cristo es la verdad. Y las dos cosas hay que conjugarlas. Es el amor y es la verdad. Y conjugar amor y verdad es lo que nos da la esperanza. Bien, no lo habíamos dicho, pero vamos a tener también un poco de diálogo, para que pueda haber preguntas, etcétera. Con lo cual yo voy a intentar no alargarme mucho más, porque si no el diálogo va a terminar siendo corto. Termino diciendo que estas respuestas importantes, ¿no? Me he prodigado en un diagnóstico y luego me he prodigado de qué manera Jesucristo sigue siendo significativo, de qué manera Jesucristo viene a rescatarnos, descubriéndonos la dignidad del hombre, descubriendo mi autoestima, dándome la gracia de vivir en verdadera libertad, descubriendo a la familia como lugar de socialización, ¿no? Dándome capacidad crítica frente al pensamiento de este mundo. Creo verdaderamente que todo esto que hemos dicho, no podemos hacerlo solo, lo tenemos que hacer en iglesia, porque esta es una tarea muy fuerte. O sea, lo que tenemos por delante, solamente lo podemos hacer viviendo la experiencia de la comunión de la iglesia, porque los carismas están repartidos y uno no puede hacerlo solo todo. Y necesito recurrir aquí que me ayuden en este aspecto y aquí que me ayuden en el otro. Y que la Iglesia ponga en marcha centros de orientación familiar. Y para las personas que están en crisis, ¿dónde les conduzco? Y aquí existe alguien que es un buen acompañante espiritual. Y, o sea, vivir en iglesia, vivir en el cenáculo que es la vida de la Iglesia, es totalmente necesario para afrontar esta crisis. Esta crisis no podemos afrontarla si no vivimos la Iglesia con pasión, si no
descubrimos en ella que Dios está sembrando, porque lo hace, está en este momento dando dones y carismas para responder a la crisis del momento del tiempo contemporáneo. Dios no está con los brazos cruzados, el Espíritu Santo suscita carismas para responder en cada momento a la crisis, como lo hizo en todos los tiempos. Suscitó a San Francisco de Asís en el momento adecuado. Suscitó a San Ignacio de Loyola en el momento adecuado, después de la crisis de Lutero. Estoy convencido de que ahora mismo también el Espíritu Santo está suscitando en el seno de la Iglesia los carismas para salir de esta crisis. Hay que estar atentos a ellos, a descubrirlos, a beber de ellos, a enriquecernos con ellos para poder, ¿no?, seguir proclamando delante del mundo la novedad de Jesucristo. Bien, lo dejo aquí y mañana daremos otro giro distinto, otro giro para demostrar, intentaré mañana hablar de los deseos del corazón del hombre, mostrando cómo Jesucristo es la plenitud de los deseos del corazón del hombre. Lo dejamos eso para mañana. Y ahora, si os parece, tenemos un momento de diálogo entre nosotros, ¿de acuerdo? Venga.